Shalom Ubrahot. Esta tarde nos concede nuestro Elohim la porción de esta semana, Perashá Shavua, que se encuentra Sefer Shemot, libro de Shemot, Perek 6, Pasuk 2 en adelante, hasta el Perek 9, Pasuk 35. Esta Perashá empieza de una manera como si fuese la primera vez que se fuese a presentar el Eterno con Moshe. Vaidaber Elohim el Moshe. Vayomer Elad Ani Yuhei Baihei. Vayomer. Y habló Elohim el Moshe a Moshe. Vayomer Elad. Y le dijo a él, Ani Yuhei Baihei. Yo soy. Y dice en el Pasuk 3. Vaerá el Abraham, el Isaac, el Jacob. Y me aparecí, y me manifesté, y me presenté, Vaera, y me aparecí, o presenté, o revelé. Se podría traducir Vaera. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Me presenté, Be'el Shaddai, como el Shaddai. Como el Todopoderoso, como el Supremo, como el que consta en él todo el poder, así me di a conocer. Aquellos tres, generación a generación en estos tres, por decirlo de esta manera, así me presenté. Así me di a conocer a ellos como el Todopoderoso. Ushemi, Yuhei Baihei, Lo. Mi nombre, Yuhei Baihei, mi nombre Yahweh, Lo. No, Udati Laen. No di a conocer a ustedes o a ellos, por decirlo en el pasado. No se los di a conocer. Pero si leemos en Bereshit capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 8, en capítulo 13, Pasuk 4 también, aquí es de las... Ya se le había presentado a Abraham el Eterno, ya le había hablado que saliese de su tierra. Ya le había pedido que saliera de la tierra de sus padres. Y dice al final del Pasuk 8, Miketem ba'ibet shan, mikvea ladonai, baikra beshen yuhei baije. Y aquel altar que construyó, mikvea, la Adonai, para Yuhei Baihei, para el Eterno, Baikra, llamó Beshen Yuhei Baihei e invocó. Aquí la palabra Baikra no solamente se puede traducir como llamó, como invocó. E invocó Beshen en el nombre de Yuhei Baihei. Se podría entonces creer que el nombre del Eterno ya lo conocía Abraham. Se podría pensar que probablemente se esté contradiciendo en Perashá Vaerá con Perashá Lech Lechá. No. ¿Qué está dando a entender aquí? Cuando dice, yo me di a conocer como el Shaddai. Yo me presenté y me di a conocer como el Supremo en todo el poderío. Pero como Yuhei Baihei, es decir, ¿recuerdan qué es Yuhei Baihei cuando les enseñaba entre Elohim y Yuhei Baihei? ¿Recuerdan? Justicia suprema Elohim. Yuhei Baihei, una fidelidad, una suprema bondad. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Con esta bondad yo no me di a conocer. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob fueron llamados por mí entre sufrimientos y pruebas. Y a ustedes los vine a visitar y me vine a dar a conocer. Cuando ustedes están en sufrimientos, en congojas, yo los vine a libertar. Abraham estaba, por decirlo de esta manera, muy tranquilo. Estaba ya en tierra de sus padres. Isaac era un hombre riquísimo. Toda la heredad de Abraham pasó a él. Jacob estaba muy tranquilo en su casa. Era, se puede decir todavía, un hijo de casa. Estaban muy tranquilos. No tenían congojas y sufrimientos y tareas arduas. Tenían una tranquilidad. Y yo los saqué de ahí y ellos fueron fieles. Ellos mostraron fidelidad
cuando yo los llamé como Shaddai, como el Supremo, simplemente temieron. ¿Recuerdan qué es temer? Presencia del Eterno en la persona. Ellos recibieron, manifiesta en su vida y obedecieron. Es decir, mi nombre, el Todopoderoso, Shaddai, se los di a conocer a ellos. A ustedes les vengo a visitar en bondad. Es decir, si a ellos que les visité cuando estaban tranquilos y los vine a traer a prueba y a sufrimiento y me obedecieron, se puede pensar que yo voy a esperar más de ustedes, porque ustedes los vine yo a libertar. Ustedes están aprisionados, ustedes ahorita tienen el pie de Paró encima de ustedes. Yo espero más de ustedes aún. Y si no, al menos lo mismo de fidelidad, al menos lo mismo de entrega, porque en ellos yo me manifesté en cierto modo con pruebas y con sufrimientos. Y ahora ustedes manifiesten lo mismo que ellos hicieron, fidelidad. Pero Perashá Vaera comienza así, ¿no? Como les decía hace un momento. Como si fuese la primera vez que se fuese a presentar el Eterno con Moshe, diciendo así. Entonces Elohim habló a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno. Yo me revelé a Abraham, a Isaac, a Jacob como Elohim omnipotente, pero con mi nombre, el Yuhei Bajei, no me di a conocer a ellos. Y además establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones en la cual habitaron. Y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Misrim esclavizaban, y he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno. Yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Misraim. Los libertaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como pueblo mío para mí, y yo seré Elohim para ustedes, y sabrán que yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes, quien los saca de debajo de las cargas de Misraim. Yo los llevaré a la tierra por la cual he alzado mi mano para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes en heredad. Ani Adonai, yo soy Yuhei Bajei, yo soy Yahweh, les dice, por decirlo de esta manera, firma. Yo concreto esto con ustedes. Me he acordado del pacto con aquellos con quien yo me presenté como Shaddai, y aclara aquí a quien yo alcé mi mano. O sea, un juramento que está, como dicen los escritos de los Talmidí, diciendo: no habiendo otro mayor que él, juró por sí mismo. Ciertamente se jura en la tierra por alguien mayor, dice, pero no habiendo otro mayor que él, juró por sí mismo. Entonces, de esta manera empezaría como si fuese la primera vez que se encuentra con Moshe. Pero no. ¿Qué es lo que pasaba con Moshe? ¿Qué era lo que lo detenía a Moshe? ¿O para qué hizo esto, prepararle un discurso tan adecuado a Moshe, el Eterno? Porque Moshe, su preocupación era: pero aquí que yo me presento, Paró va a decir: ¿quién eres tú? ¿Quién es Yahweh? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es el otro? Es que yo no tengo facilidad de palabra. Entonces, por decirlo de esta manera, como si el Eterno le preparara un buen discurso. Yo te voy a demostrar, Moshe, dijera el Eterno, que tú no necesitas de un buen discurso. Tú no necesitas eso. Este discurso es como si estuviese uno enviando a un niño o a alguien, o a un niño inexperto, o a una persona que carece de entendimiento. Le está preparando: mira, vas a hacer esto, le vas a decir así, así, así. Él está preparando el discurso a Moshe. Pero en realidad Moshe manifestó siempre la necesidad de un buen discurso, la agilidad de la facilidad de palabras, porque él era Kebat Lashon, era de una lengua pesada, de una lengua que pesaba para hablar, que le costaba, según él, porque leemos en
en el Sefer Maaseh, en los escritos de los discípulos, cuando habla de Moshe, dice, Moshe era poderoso en palabras. Entonces comprendemos que Moshe no sabía realmente ni lo que estaba haciendo. No sabía realmente, claro, él no tenía completamente revelada su esencia. Recordemos que cuando salió a defender a uno de sus hermanos, la Torá dice, no sabía que por medio, o más bien los hijos de Israel no sabían que por medio de Moshe los libertaría. Pero no da a entender que Moshe supiera en una plenitud qué era lo que iba a hacer. ¿Cuándo es cuando Moshe comprende? Porque con todo y que le dice, Vaimer Eia, y con todo y que le dice, y le dijo el Eterno, yo estaré contigo. Con todo y que el Eterno le dice, yo voy a estar contigo, Moshe está preocupado. ¿Cuándo es cuando Moshe deja de pensar en que necesita un buen discurso, en que necesita facilidad de palabras? ¿Cuándo es cuando acontece eso? Incluso posteriormente ya aquí empezamos a ver que Moshe se suelta. Paró más adelante, le dice, ya no verás más, ya no quiero ver más mi rostro, ver tu rostro. O ya no mirarás también más mi rostro. Moshe le dice, bien has dicho. Y cuando le decía, Paró, te ruego que intercedas al Eterno por mí. Sí, es más, dime a qué hora quieres que pida. Tú pon la hora para que veas que es certero. Ya tenía facilidad de palabra Moshe. Ya era un hombre elocuente. Habla la escritura que los Mizrim lo tenían en un concepto muy alto a Moshe. Pero Moshe, ¿cuándo fue que se dio cuenta que no necesitaba de un buen discurso? Cuando Moshe empieza a ejercer con las plagas, con las pruebas, con las necesidades. Cuando empieza a atacar a su oponente, cuando se le empieza a resistir al oponente. Es decir, Israel, refiriéndome a las personas, no a la tierra, Israel no necesita de un buen discurso. Israel necesita atacar a su oponente, al que lo esclaviza. Es decir, de nada nos sirve mucha Torah. No estoy diciendo que no es útil, pero en este sentido, de nada nos sirve mucha Torah, mucho es conocimiento. Hace un rato leímos al final de la lectura, el fin de todo este discurso es, teme al Eterno. Los muchos libros, fatiga de la carne. Las palabras dadas por un predicador son como clavos hincados, o sea, no entran. No estoy diciendo que no sirven. Estoy diciendo que si la persona no lucha contra su oponente, no le hace frente a su oponente, de nada le sirve Torah, de nada le sirve ser elocuente y tener un buen discurso, si no actúa contra su enemigo. En este caso, Paró. En este caso, ¿qué es tu Paró? En este caso, ¿qué es tu oponente? En este caso, ¿qué te tiene a ti esclavizado? ¿Qué práctica? ¿Qué manera? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te hace a ti estar esclavizado y no poner en práctica mis votos? Entonces quiere decir que es necesaria la acción más que las palabras. A veces las palabras pueden ser palabras. Hasta dice, ¿no? Se las lleva el viento. Moshe podía haber tenido un buen discurso para Paró que lo dejase impresionado, pero no lo iba a impresionar porque Moshe había crecido en casa de Paró, como hijo de Paró. Bueno, en este caso era sobrino, pero era como un príncipe. Es decir, tenía la elocuencia de los Mizrim. Es decir, tenía la elocuencia del mundo. A veces en el mundo tenemos facilidad de palabra. No sabemos relacionar muy bien con la gente. En el mundo traemos unas prácticas que son muy fáciles de ponerlas en práctica. Pero cuando venimos a los caminos del Eterno, se nos dificulta. Es que eso no es para mí. Es que esto yo no voy a poder. Es que no, es que aquello, es que el otro. Pretextos.
Lo cierto es que no necesitas conocer. Lo cierto es que necesitas tener disposición de levantar la vara. Por decirlo de esta manera, Moshe levantaba la vara y hacía las señales. Se le oponía a su opresor. Se le oponía a aquel que les tenía el pie encima. Entonces, de esta manera podemos comprender que hasta que no actúa uno, no basta la sabiduría, no basta la elocuencia. Necesita uno actuar. Y para que pueda uno actuar, como les decía hace un rato, el Eterno le prepara a Moshe un discurso y le dice, yo voy a estar contigo. Entonces necesitamos el discurso de entrada. Atacar al enemigo, más bien ir con el entendimiento para atacar al enemigo. Y lo principal, que el Eterno esté con uno. Pero ¿qué es que el Eterno esté con uno? ¿No será más bien que uno esté con Él? ¿Cómo? ¿Que Él necesita de nosotros? No, que tú vayas a Él, que tú corras con Él. En definitivo, santidad y obediencia quedan por encima. Eso es obvio, que la santidad y la obediencia. ¿Santidad qué es? Apartamiento. Apartamiento de las prácticas que tenías completamente. No es un apartamiento de que te enjaules en tu casa, en un lugar, no salgas, no le hables a nadie, sino tienes que ser luz. Decía Mashiach Yahshua, una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino se pone arriba de la mesa y entonces todos podrán ver. No te debes de esconder, sino debes de relacionarte, pero tú alumbrarlos y no que ellos te alumbren a ti. Es decir, que te peguen sus prácticas, ¿sí? Pero en realidad lo que es acercarse, o más bien que el Elohim esté con uno, es tomarle en cuenta siempre. Tomarlo siempre en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Tefilá, plegaria, comunicación con Él es la llave para conectarse a Él y Él estará contigo. Si yo estudio Torah todos los días, pero yo no hago plegaria, no le tomo en cuenta para mis problemas, para las circunstancias que yo paso, para tener una dirección. Porque realmente a veces uno piensa, le voy a pedir que me resuelva esta situación. No. ¿Qué es lo más práctico? ¿Amarrarle las agujetas a los hijos hasta los 20, 30 años o enseñarle a los 3, 4 años que ellos aprendan a abrochar, a sujetar, a amarrar las agujetas? Es esto lo que yo te voy a enseñar. Si tú haces las cosas correctamente, tu vida se va a ordenar, tu vida se va a corregir, tus problemas, aquello que te oprime, va a ser quitado. A fin de cuentas, muchas de las ocasiones, las preocupaciones y los problemas que tiene el ser humano son situaciones que él mismo se acarrea. Debes de comprender lo que debes de hacer para que tú puedas prosperar en esto. Ve a Elohim, está con él. Entonces vemos el discurso que le da el Eterno a Moshe, y en el versículo 9, que es el siguiente donde me quedé hace un momento, dice, Vaidaber Moshe Ken el Bene Israel. Y dijo Moshe, y habló a los hijos de Israel. ¿Pero qué pasó cuando le habló? Veló. Y no Shan U el Moshe. Shan U de Shema. No escucharon. No pusieron atención a Moshe cuando él trae su discurso. No pusieron, pero ¿qué fue lo que ocasionó? Incluso en las preguntas del estudio, del grupo, apareció algo así. ¿Qué fue lo que ocasionó? Pero aquí les voy a hablar más todavía acerca de esto. Dice en el capítulo 6, en el versículo 9 de esta perashá, en las traducciones cotidianas o más comunes, dice de esta manera: de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Así dice en esta traducción. Les voy a leer esta otra traducción que dice
de esta manera. Y Moshe habló así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de aliento y el duro trabajo. Y dice de esta manera: Velosh Shan'u el Moshe. ¿No escucharon a Moshe? Dice Mikotzer Urua. Mikotzer aquí trae la preposición, o sea, Kokser significa quebrantado o cortado. Ruá, si saben qué es, el aliento. Aquí ya te está hablando otra cosa. Hace un rato leímos de la congoja de espíritu, pero aquí está hablando mi kotzer rua umi abodá kasha. Abodá es de servicio, un servicio duro. Abodá es servicio, kasha un servicio pesado, un servicio duro, un servicio extenso. Es decir, cuando el rúa está cortado, cuando no fluye, cuando está cortado, cuando la palabra se corta, se queda dentro de la persona, no fluye para la tefilá, para la oración y la plegaria, la comunicación con su Elohim, ahí queda cortado. No hay una comunión. Kokser rúa, un espíritu quebrantado, pero también es cortado, que no logra comunicarse con su Elohim. ¿Qué es lo que acontece después? Abodá kasha, un duro servicio. ¿Qué es lo que liberta en sí a Israel de Parot? La plegaria. Bueno, pero ¿qué no ellos no leímos en la perashá anterior que oraron al Eterno, que el Eterno escuchó? ¿Recuerdan que hasta les comenté que los conoció? Ah, sí. Pero como dice el dicho, es cuando aprieta el zapato, no es cuando corren uno. Pero en verdad tenían una comunión con su Elohim, constantemente estaban comunicándole. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Estará bien, Padre, que yo haga esto, aquello o el otro? ¿Estará bien esto? No, simplemente estaban oprimidos y querían ser libres. Como lo que pasa muchas veces, que se acercan a distintas religiones con tal de resolver un problema. Hay algo, se va a oír mal la expresión, pero Elohim no es Aladín. Elohim no es un mago, Elohim no es un sirviente nuestro. Elohim es nuestro creador. Elohim es nuestro Padre. Elohim es aquel que desea relacionarse con su pueblo. Que nos hace su favor y extiende su bondad es otra cosa. Pero no está como para que voy a resolver mi vida en él. Les decía hace un momento, cuando tú vienes al Eterno con el entendimiento, entonces tú clamas a él y él te dice: hijo, hazle de esta manera. Tú vas a resolver tu asunto. Tú puedes hacerlo. Tú puedes amarrarte las agujetas por sí solo. Es cuando tú comprendes esto. Entonces quiere decir una vida pesada por estar desconectado de Elohim. Abodá kasha, un servicio pesado, proviene de desconectarse de su Elohim. Cuando Israel se desconecta de su Elohim, su vida se le hace pesada. Es más, los misbot los guarda con carga, y eso es algo incorrecto. Cuando los misbot tú los guardas con carga, con pesadez, con inseguridad, sí se deberá hacer esto, sí deberá hacer aquello, sí deberá hacer el otro, o ya como que, ya es otra vez este día, ya es otra vez el otro, ya tengo que hacer esto, no puedo comer el otro. Pesadez, abodá kasha, por haberte desconectado. Kokser rúa, por haber cortado el espíritu. Leíamos al principio del servicio que también decía: y el espíritu, el rúa, vuelve a Elohim que lo dio.
Él envió, pero no lo dejó. Dejó una conexión. Pero cuando tú cortas esa conexión, claro, después vuelve a regresar. Leímos hace un rato 12:7 de Colec que leímos al principio del servicio. Vuelve al Eterno. Pero lo ideal es que ese espíritu, ese Rúa, esté conectado de continuo en los días que permanezca sobre la tierra ocupando. Entonces podemos comprender la importancia de la tefila, de la plegaria, de la oración, de la comunicación que debe tener Israel. Más allá de un buen discurso, más allá de mucha filosofía y muchos libros y tantas cosas, aclaro, no estoy diciendo que no sea bien ilustrarse, no estoy diciendo que no sea correcto tener los libros, sino estoy diciendo lo principal que debe existir para que lo de los libros se pegue en uno. Las palabras dadas por un ministro en una congregación son como clavos hincados para aquel que está desconectado del Eterno. Pero para aquel que está conectado, para aquel que no ha cortado el hilito, quiero más de eso. Yo necesito eso. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la Torá, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Necesita alimentarse, necesita conectarse Israel con su Elohim. La Jactará de esta semana habla de distintos reyes, Sidón, Parot, habla de Babel, haciendo una alusión con lo que está aconteciendo aquí y con lo que va. Pero si pusieron atención, Yehezkel capítulo 28, pasuk 25 al capítulo 29, pasuk 21, habla de, iba a tomar a este rey para castigar a este. Iba a tomar a este otro para castigar al otro. Israel, hace un rato cantábamos, no alzará nación contra nación, no habrá más espadas, no, va a traer tranquilidad. Pero entre ellos mismos, Israel no va a meter las manos. Israel no necesita hacer algo. Israel necesita, o más bien aclaro, tener conexión con su Elohim. No coxer, no desconectarse, ¿sí? Necesita conectarse y al tiempo que el Eterno ha señalado, traerá esa paz, traerá la paz perdurable, lo que se conoce como el Olam Abba, como el mundo venidero. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.